Comprar es una acción cotidiana que permite acceder a una gran diversidad de productos. Todas las personas realizamos compras para satisfacer necesidades, pero ¿en qué momento esta actividad se convierte en una adicción? La compra compulsiva se define como un patrón disfuncional de consumo en el que los individuos tienen una pérdida de control sobre su comportamiento de comprar. Diversos estudios señalan que se trata de una patología que se ha multiplicado en los últimos años debido en parte a la sociedad de consumo en la que vivimos, en la que comprar es algo positivo, sinónimo de poder adquisitivo. Además, la pandemia aceleró cambios que, en circunstancias normales, habría tomado algunos años más. Uno de ellos fue el auge del comercio electrónico. Este escenario normalizó ciertas conductas de compra irracionales, como comprar para calmar las ansias del encierro, la tristeza o como una forma de sentirnos mejor. Cuando hablamos de comprar compulsivamente, ¿nos referimos solo a ropa y zapatos? ¿Qué pasa con adquirir servicios de salud, educación o entretenimiento solo para sentirnos mejor? ¿Cuál es la diferencia entre compulsión y cuidado? ¿Qué hay detrás de las compras compulsivas? ¿Cómo detectar si nuestro comportamiento ante la adquisición de productos, bienes y servicios puede afectar nuestras finanzas y bienestar emocional? Hoy, en Diálogos en Confianza, conoce más sobre las conductas compulsivas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a todos los que se están uniendo a este programa de Diálogos en Confianza a través de la señal internacional de Canal 11. Me da muchísimo gusto que ya estamos aquí también en la televisión. Estamos platicando sobre la compulsión por comprar. Y bueno, este es un tema que ya empezamos, como ustedes saben, a platicarlo desde las 9:30 a través de las redes sociales para que la próxima semana, bueno, todos los días en Diálogo ustedes se puedan conectar con nosotros. Desde las 9:30 estamos siempre transmitiendo. Y bueno, le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, que hoy está con nosotros Magdalena Alejo y Lía Vadillo, y por supuesto a los especialistas y a mi queridísima Anaí. Ani, ¿cómo estás? Buenos días, mi Cris, y pues darle la bienvenida a la familia que se une ahora a televisión. Y pues nada, seguimos la conversación y me encantaría ahora, además de introducir a los especialistas, en un rato más también a la audiencia, mi Cris. Ya tenemos por ahí comentarios y opiniones de ustedes, así que ya lo iremos comentando. Así que participen, estaré muy al pendiente de sus comentarios. Claro, y aparte como se están comunicando desde hace un rato con nosotros y ahorita ya vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Hoy está con nosotros la doctora Marta Ochoa Madrigal. Ella es psiquiatra y paudopsiquiatra, jefe de servicios de psiquiatría, paidopsiquiatría, neuropsicología y psicología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Marta, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Jesús Ramírez de Arellano. Él es psicoterapeuta, especialista en masculinidades y género, psicólogo egresado de la UNAM, especializado en género, con casi 10 años trabajando con perspectiva de género. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y también está con nosotros Iraíz Tapia Quintero, psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual, especialista en problemas de ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo. Y además es su cumpleaños el día de hoy. Sí, ¿cómo estás, Iraíz? Nunca voy a olvidar este día en Canal 11 en Diálogos, en este cumpleaños. Sí, qué lindo. Muchísimas gracias y felicidades. Y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio anónimo. Él, a él no tener la pieza de su colección que le hace falta le genera muchísima ansiedad. En cambio, cuando la tiene, siente una sensación de paz, incluso con el olor que desprende al abrirlo. A ver, vamos a ver qué nos dice y seguramente nos vamos a sentir identificados. Acompáñanos. Bueno, yo principalmente colecciono historietas y colecciono también figuras de acción, de retro, de series, de superhéroes también. Creo que eso es lo que más consumo en ese sentido de compra compulsiva. De niño mi papá empezaba a traerme historietas para que yo aprendiera a leer. Y más que ya el aprender a leer, se me hizo como un objeto que yo podía coleccionar. Una de las emociones que más me genera es, no sé si decirlo como ansiedad, de no tener una colección completa.
incluso abrirlo y el olor a nuevo que tienen las páginas genera como una sensación emocionante y a la vez como de paz, como de que ya lo tienes. Igual como en el aspecto de las figuras, como tenerlos como adorno, o sea, como que se ve un vacío en las repisas, para mí, cuando no está ahí la figura de acción que quiero. Es un tanto obsesivo también, como tener, por ejemplo, los cómics vienen seriados en número, entonces como tener números seguidos, como esa sensación de tener algo completo. Me empecé a dar cuenta de que había una compulsión pues muy chico, porque cuando todavía no trabajaba ni nada, pues tenía que juntar mi dinero y a veces por comprar cosas de mi colección dejaba de comprar otras cosas que eran importantes en ese tiempo, por ejemplo algo de la escuela. No sé, me daban para un libro o para unas copias y eso me lo gastaba en la colección. Sí me han dicho como que podría gastarme ese dinero tal vez en otras cosas o quizá podría ahorrarlo en algo más, digamos, tangible. Pero pues sí, ese es el señalamiento que se me ha hecho y siempre es eso. O sea, te vas por la tangente de, al final de cuentas es mi dinero. Te desvías más por ese argumento de que es un gusto y que al final de cuentas, pues el dinero que tienes es para darte algún gusto. Aunque muchas veces los señalamientos que te hacen tengan razón. Pues fíjense qué interesante todo lo que él nos está diciendo y me gustaría preguntarles cuál es la diferencia entre compulsión y una adicción y si ambas acciones nos pueden causar placer momentáneo. Pues fíjate que sí hay justo una diferencia bien marcada porque en la compulsión, por ejemplo, yo que soy especialista en trastorno obsesivo compulsivo, hay una angustia, o sea, una angustia, te entran unos pensamientos intrusivos y recurrentes de algo que te genera ansiedad y entonces la compulsión es la conducta rescatadora de seguridad que lo haces y ya te da ese fiu, ya lo tengo, pero en la adicción es más por el placer. Sí también tienes pensamientos, pero ya desde ahí son placenteros de, en este caso, en este tema, ¿qué voy a comprar? ¿Qué será lo siguiente que puedo adquirir? Y entonces para tener esa descarga de placer. Y como les decía, el impulso es cuando lo hago sin planear, sin pensar en las consecuencias y la compulsión es repetido, constante, no lo puedo dejar de hacer. Sí hay una diferencia, o sea, un coleccionista es otra cosa a un comprador compulsivo, o sea, sí hay que diferenciar, porque es incontrolable. Por ejemplo, en este caso, comenta que él lo maneja, o sea, sí hay algo de obsesivo ahí, pero sí hay que diferenciar en un trastorno obsesivo a un comprador compulsivo. O sea, la diferencia es que no lo puede controlar. Que no es incapaz de reconocerlo y lo hace. Y aquí no hay la compulsión de decir, ay, pues voy a no, sino es comprar por comprar. Y además también en ambos, tanto en la adicción como en el obsesivo compulsivo, como en el comprador compulsivo, hay una gratificación, sí. Hay una sustancia cerebral que es la dopamina y la serotonina que nos hace sentir bien, que es lo que comentábamos hace ratito. Tú compraste, te hiciste sentir bien y todo esto, pero después lo que pasa con ellos es que ya no lo disfrutan. Y esa es la diferencia, que se angustian. Y atrás de esto, sí, muchas veces vemos una comorbilidad con depresión, con problemas de personalidad, o sea, sí hay una patología de fondo. Pero, o sea, la acción no puede frenar, o sea, compra y compra, pero a ver, para poder comprar y comprar y comprar necesitas dinero. Claro, te endeudas. No pasa nada para ellos, o sea, no lo tienen consciente. O sea, tú tienes consciente, hace ratito dijiste, pues no lo necesito, como que prefiero ahorrar mejor para viajar, pero ellos no. Y ese es un grave problema, porque llegan a tener hasta problemas de tipo legal. Entonces es cuando ya decimos, es patológico. Sí, hay patologías muy similares como las adicciones, como por ejemplo la adicción al juego. O sea, los jugadores compulsivos, pues sí existen, van a estos lugares a apostar y todo eso, y a veces se endeudan y todo esto. Pues ese es otro tipo de adicción.
A diferencia del comprador compulsivo, que se refiere únicamente a las compras. Claro, ahora Jesús, estábamos comentando que ahora se están uniendo estas dos cosas que estábamos diciendo, los juegos y las compras, porque ahora también una de las cosas que está sucediendo en los juegos es que tienes a fuerzas que comprar para pasar un juego o para llegar a otro nivel o para terminarlo. Entonces se unieron estas dos cosas ahí, ¿no? Se mezclan, o sea, la verdad es, hace rato platicábamos de lo que es la publicidad. La publicidad es una licuadora. Toda una licuadora, échale lo que quieras, te la va a mezclar. No le importa si se van a cortar, no importa. Entonces, llega un momento cuando estamos hablando, por ejemplo, esto de los videojuegos, en el que el videojuego te va a satisfacer necesidades. Te va a hacer sentir tranquilo, te va a dar momentos de relajación, o va a hacer que tu cerebro se active, quieras ganar más. O sea, pueden pasar diferentes cosas respecto a la persona. Lo que pasa aquí con los videojuegos, lo que hablábamos de esto del celular, es que llega un punto en el que tú ya necesitas invertir, pero dinero real. Y entonces tú tienes que pagar para evolucionar las armas, tienes que pagar para comprar no sé qué, para que se vea más bonito el mono, lo que sea, ¿no? Y entonces llega un momento en el que ya lo necesito hacerlo, y como son microcompras, porque son de cuesta 20 pesos, ¿no? A $1 el arma, o $2, o $1.50, no sé qué, y entonces lo que sucede es que lo ves como un gasto chiquito, lo que se llama gasto hormiga, pero es como poquito, invierto 30 pesitos al mes y demás. Lo que decía ahorita Marta es también muy importante. Llega un momento en el que ya no tengo dinero, pero hace ratito lo mencionaba, el capitalismo te va a dar todo para que tú puedas comprarlo. No importa si te sigues endeudando, si tienes problemas legales, te ofrezco meses sin intereses, y ya lo decía Lenin en su momento, ¿no? Cuando el capital se convierte en algo digital, es una parte que afectó muchísimo a la humanidad porque ya no es lo que tengo, sino lo que en mi imaginario se supone que puedo tener de dinero. Entonces, en realidad, yo no tengo los 5,000 pesos de crédito en mi mano, sino es algo que no me pertenece. Entonces empiezo a hacer uso de eso y luego también, si se han dado cuenta, que está inundada las redes de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces es que tal, que la moradita, que la rojita, que la naranjita, y entonces puedes sacar tantas cosas cuando te las dan, que puedes ir gastando, y llega un momento en el que hay un golpe de realidad, en el que la persona se da cuenta que ha invertido tanto, y no solamente capital, sino también hay tiempo, hay desgaste físico, emocional, y te das cuenta que te empiezas a alejar, empieza entonces a afectar todo el contexto de la misma persona, el hecho de tener que estar adquiriendo cosas. Pero fíjate, dices, llegas a un punto en el que, digamos, ya no hay retorno, ¿no? Ese punto de no retorno, o sea, es porque con esto que estás diciendo del capital, parece que no hay manera de frenarte, porque pues, una tarjeta ya no me sirve, pues me están ofreciendo la naranjita, ahora acepto la naranja, ahora me ofreces la roja, y entonces ya me gasté todo en la roja, en la naranja, en la amarilla, en todas. ¿Y dónde está la prueba de realidad esta que hablas, que me frene en una sociedad capitalista como la nuestra? Parece que no existe. Bueno, solo aclarar al margen que al capitalismo le importa muy poco nuestra salud mental, emocional, económica, lo que sea, ¿no? Y entonces ellos te van a seguir dando. Alguna vez escuché a una profesora que me dijo que lo que nos puede salvar del malestar del capitalismo es la colectividad. Entonces, cuando tú estás en un contexto en el que ese mismo contexto te empieza o sea, hace que te des cuenta que ya estás gastando mucho, hace que te des cuenta que nada más estás durmiendo 2 horas, hace que te des cuenta. Y este contexto puede ser un golpe como te corrieron de tu trabajo, como ya no estás rindiendo igual, o puede ser tu mamá que llega a las 4 de la mañana a decirte, oye, hijo, ya paga eso porque ya estás gastando mucho en jugando videojuegos, ¿no? Entonces, es el mismo contexto el que te puede ayudar. Entonces, también al ratito creo que hablaremos de tips, pero es esa parte de cómo tú como familiar, como persona cercana a alguien que ves que gasta mucho o alguien que ves que invierte mucho, no solo económico, sino otro tipo de recursos, pues poderte acercar a esta persona y decirle, alto. O sea, alto, yo me estoy dando cuenta de esto. Incluso hablaremos de formas, porque no podemos llegar de una forma inquisitiva, de ya deja eso, estás gastando mucho, no sé qué. Sino hay formas también de acercarse a estas personas para no desatar
que incluso se encarne más Claro, esta porque emoción. aparte estamos hablando de que es un problema real. Adelante, Ani. Tenemos algunos comentarios que me gustaría compartirles. Luz Vázquez, que hace este comentario a través de la transmisión de Facebook, dice, las compras compulsivas dicen que es para llenar algún vacío y en muchas ocasiones yo creo que tiene que ver con la depresión. ¿Eso influye? Luz Vázquez nos está preguntando esto, seguro ahorita lo vamos a contestar. Ofelia Acevedo dicen, en el México actual, como nos educamos para compras responsables de utilidad, de calidad de vida, no de cantidades de consumo. ¿Soy lo que compro y valgo lo que compro o en realidad mi valor es otro? Más o menos creo que lo que trata de decir aquí Ofelia es que cuestionarnos un poco de yo valgo por lo que soy o lo que tengo, ¿no? Nos educamos para el consumo mercantilista, dice Ofelia Acevedo. Magali, ¿es posible que los cuadros de estrés de una persona haga que empiece a comprar con compulsión? Esa es buena pregunta. Es una... A ver, vamos a apuntarla aquí, Ani. ¿Qué Sí, más? dice posible estrés. Mari López dice, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Mari. Dice, es importante conocer e identificar cuándo es una compra normal de necesidades básicas y cuándo cae uno en lo que son las compras compulsivas, porque habemos gente que sí nos gusta tener muchas cosas y a veces las ocupamos, a veces no solamente es por tener, a lo mejor hay cosas que no vamos a ocupar nunca, pero nos gusta tenerlas. A lo mejor estamos cayendo en trastorno de compras compulsivas y no nos hemos dado cuenta. Sí. ¿Y cómo se podría corregir este trastorno? Me gustaría saber cómo puedo empezar a identificarlo, porque tengo muchas cosas que definitivamente no necesito. Nos escribe Néstor, ojalá este programa lo vea mi esposa y mi hija, pueden compartirlo. Recuerden que este programa lo estamos transmitiendo en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que ustedes compartan la liga para las personas que no lo están viendo. En este momento también estamos en la aplicación de 11 Más en vivo para que la descarguen si no la tienen. Y las personas que nos puedan marcar al teléfono que siempre está apareciendo en pantalla, nada más para que les recuerdo cómo estamos interactuando aquí en el programa. Fan Club 11 dice, para evitar caer en las compras compulsivas, y ya nos da recomendaciones, que se las guardo y eso lo vamos para a guardar más tardecito. Y una más, mi Cris, dice, yo sí compro impulsivamente y compulsivamente. Me llama mucho la atención que mi hijo particularmente nunca quiere comprar casi nada y me dice, no lo necesito, ya lo tengo. Solo tiene unos jeans y ya no quiere otros. Dice, ya con eso es suficiente. Ari nos pregunta que si eso ha impactado porque ella compra impulsivamente y compulsivamente, que su hijo ya no quiera comprar cosas. Y una más, perdón, Flores Telesforo, que nos escribe a través de YouTube. Quizá en algún tiempo compraba mucho, pero lo dejé de hacer en pro del ambiente, del planeta. Otro de los factores que también ustedes han puesto, que lo dejaron de hacer específicamente para cuidar al planeta, Cris. Fíjate qué interesante. Pero bueno, vamos a ir en un momentito a un corte y regresando, es interesante todo esto de, bueno, cómo identificarlo, ¿no? Cómo identificar la línea, porque yo escucho como, yo no soy especialista en este tema en particular, pero escucho como niveles. O sea, sí, claro. Escucho que hay personas que parece que podrían entrar ahí y hay otras personas que tal vez ya están ahí, pero cuando ya podrías entrar también ya te metes en problemas, ¿no? O sea, ya tienes algunos problemas de que sí estás pues empezando a comprar cosas que no necesitas, ¿no? Y bueno, sí compran por estrés, nos están preguntando si el estrés los obliga a comprar. De esto vamos a responder en un momentito, no te vayas, quédate con nosotros en Diálogos. Compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Séneca, filósofo romano. Controlar la compra compulsiva no es tarea fácil. Si no se aborda el problema, el individuo puede afectar su calidad de vida y la de su familia. La compra compulsiva se refiere a un comportamiento de adquirir
adquirir bienes, adquirir productos, pero de una manera exagerada y que muchas veces no se utilizan. Esto genera un ciclo en el que lo compran, se arrepienten, les da culpa, se sienten mal y lo vuelven a hacer. Está asociado en muchos casos con depresión, con ansiedad, o está asociado con el querer ser lo que espera la sociedad. Aquí, como el punto importante es comprar mucho de un solo producto y se guarda y no se utiliza. Sería el no utilizar las cosas que se compran, el comprar por comprar. Las evidencias indican que a nivel cerebral, a nivel de las características, se parece mucho a un comprador compulsivo con una persona que es adicta a sustancias, porque pueden experimentar el deseo por hacer las compras igual al deseo de consumir la sustancia. Pueden generar tolerancia, cada vez empiezan a comprar más, así como una persona con una adicción a sustancia empieza a consumir cada vez más. Generan también síndrome de abstinencia, ¿no? Entre otras muchas cosas. Sí, es muy similar tanto a nivel conductual y como a nivel de características y a nivel de estructuras cerebrales y de sustancias cerebrales. Como comprar es una conducta que necesitamos hacer todas las personas, es algo que es aceptado socialmente, y ahora, debido también a que se puede comprar en línea, eso favorece que las personas en la intimidad y que los demás vean qué compran y cuánto se gastan, pues eso está promoviendo también la compra compulsiva. Oigan, pues bueno, nos quedamos con muchas dudas que ustedes están teniendo y tenemos muchísimos comentarios interesantes. Ahorita Ani nos los lee, pero justo para responder a lo que nos quedamos de tarea, por ejemplo, decíamos si es para llenar un vacío, o sea, esta compulsión es para llenar un vacío. Es que mira, lo que sí es una estrategia de afrontamiento. Nosotros ante situaciones difíciles de la vida tenemos un abanico de estrategias de afrontamiento. Hay quienes toman, consumen sustancias, quienes se refugian en su religión, quienes se encierran en su cuarto. Entonces, esta es una forma de afrontar. Y hay unos que sí tienen un vacío, le llaman así vacío existencial, y es su forma de afrontar. Y veíamos que también puede ser comórbido, es cuando se juntan dos situaciones, con depresión, con ansiedad, y entonces es una forma en la que me da alivio, pero siempre a corto plazo. A mediano y largo plazo mantiene el problema. Sí, es como una forma de llenar simbólicamente el vacío. O sea, lo llenas a través de objetos. Claro, entonces, pero no es la forma adecuada, por eso no se sacia nunca. Claro que no, pero sí este tipo de personalidad tiende a, o sea, me gratifico a través de llenar este vacío con cosas, con objetos. Y la otra situación es que esto sí genera muchas veces ansiedad y depresión, y llega a un punto que también, aparte de tener este problema de ser comprador compulsivo, pues también tienes una depresión y también tienes una situación de ansiedad. Entonces, tratar este tipo de problemas a veces sí tiene una solución a través de un tratamiento farmacológico, por ejemplo, y le da los 3 blancos, pero eso yo creo que más al ratito lo vamos a abordar. Claro. Con respecto al caso que comentaste de esta señora que está preocupada por su forma de comprar, está en la línea, o sea, ella está ya dándose cuenta, pero a diferencia de un comprador compulsivo que muchas veces no tiene conciencia. Muchas veces le dices, estás comprando de más, o esto no lo necesitas, y él lo va a negar. Claro. Y esta persona que dice estoy comprando mucho, ya tiene como esta conciencia de enfermedad. Pero puede llegar entonces a seguir y seguir. Y además no siempre va a ser así el comprador compulsivo, porque hace ratito preguntaban, ¿qué tal si se te acaba el dinero? Pues puedes parar. A lo mejor no tienes esa posibilidad de seguir comprando, pero luego, cuando puedes, o pides prestado, y la obsesión continúa en tu cabeza. Claro, eso, o sea, claro. es una obsesión que está en tu cabeza, que no se quita, que no puedes realizar la acción, pero la quieres hacer todo el tiempo. Pero en ese momento a lo mejor no. A lo mejor no lo puedes hacer, pero lo haces después. Lo haces después. O sea, pero no que sigue el deseo por la compulsión por comprar. Ahora, sí se trata.
y sí puede tener buenos resultados el tratamiento. Claro. Ahorita platicamos, antes de llegar a los resultados, en este caso que estabas tú nombrando, Anaí nos leyó que ella dice, mi hijo hace lo contrario. Eso se llama una respuesta contrafóbica. O sea, el hijo ve que la madre está haciendo esta situación y entonces él tiene una conducta que nosotros la manejamos como contrafóbica, de decir, como mi mamá hace eso, yo no lo hago. ¿Me entiendes? Entonces el niño se está autoprotegiendo, ¿no? Aunque no lo sea, tal vez no es consciente. Porque puede caer en ambas cosas, o sea, ser el comprador o irte al otro extremo. Él se está yendo al otro extremo. Fíjate. Que además puede ser mucho mejor, ¿no? No, bueno, para su bolsillo, sí. Es como tener un papá alcohólico y aprender a ser alcohólico o no serlo. Es una situación que él está manejando a través de estos mecanismos psicológicos. Ok. Jesús, otra de las cosas que nos preguntaron, que nos dijo Anaí, es si era por el estrés, ¿no? Eso, y cómo identificar si yo ya estoy tal vez en la línea o si ya caí. O sea, si el estrés me puede llevar a convertirme en compradora compulsiva. Bueno, como decíamos, es una mezcla de muchísimos elementos y si el estrés tiene que ver, más que el estrés, porque el estrés es un estado de conciencia, es la forma en la que nos enseñaron o se nos enseñó social, familiar, culturalmente a afrontar ese estrés. Es decir, cómo yo lo estoy viviendo y de qué manera voy a satisfacer la necesidad que mi mismo cuerpo me da de relajarme. Y entonces, lo mencionaban hace rato Marta e Iraís, que es, bueno, yo lo iba a mencionar como un término que es rush, que es este pico que te da de satisfacción el consumo de algo. Pasa con las personas que consumen sustancias, pasa con los compradores impulsivos o compulsivos, pasa con los hombres que son enojones y creyendo que alzando la voz y dejando a la otra persona callada. ¿Qué es este rush? Es yo me tranquilizo y como decir, solo es tantito. Dura en muy corto plazo la relajación, el sentir que estoy satisfaciendo algo. Y entonces, sí el estrés afecta, pero también, como decían, comorbilidad con depresión, ansiedad y todos estos esquemas familiares. ¿Y cuál era la segunda parte? O sea, nos estaban preguntando en redes, ¿cómo me puedo dar cuenta si estoy a punto de caer o ya estoy ahí? O sea, ¿qué elementos podría yo observar? O sea, alguien, quien la preguntó seguramente se lo está, ya está dudando. O sea, ¿qué tal si yo ya soy compradora compulsiva y no me he dado cuenta? Como decían justamente las compañeras al inicio, hay una parte en donde todavía puedo detenerme y otra en donde ya no puedo porque necesito la compra. Y entonces, si se dan cuenta, hay una línea muy delgada. Muy delgada. El momento en el que yo todavía pueda, como decía Ana ahí al inicio, si todavía puedo estar en el precipicio de la compra y detenerme, quiere decir que todavía puedo hacer algo. Es decir, tengo autocontrol de una u otra manera, pero si ya llega un momento en el que necesito comprar y aparte me doy cuenta o me han hecho darme cuenta que estoy justificando todas mis compras y que parece que necesito todo, y si volteamos a ver a la colección y hay cosas repetidas o hay cosas del mismo color que se parecen, ¿no? Si ya identificamos el elemento físico, para las personas va a ser algo muy, muy significativo. O sea, si tengo, por ejemplo, 4 pantalones negros, ¿no? Por ejemplo. O si tengo 6 faldas verdes, no sé. O sea, ese tipo de cosas puede ayudarme a dar. Porque aparte somos expertos en justificarnos. O sea, es que sí la necesito. Exacto. Me hace falta. Esa verde es diferente a la otra verde. Exacto, sí, porque una es más corta que la otra. O sea, ¿qué parte no entiendes de eso, Jesús? Pero es que ni siquiera aún teniendo todos los recursos, ¿me entiendes? Ya es una situación muy mental, muy psicológica. Es una situación que aunque tengas todo el dinero, necesitas hacerlo. Claro. Necesitas comprar. Y necesitas comprar, como decían hace ratito, cualquier cosa para tener este grado de satisfacción momentánea. Claro. Si no, no quedas tranquilo. Estás inconforme. Ahora, Marta, antes cuando estábamos transmitiendo a través de las redes, ustedes nos comentaron algo que me parece que es importante que escuche también el público que nos está viendo a través de la televisión, que
son los motivos atrás de esta compra? Porque a veces puede ser el objeto, ¿no? Bueno, pues la taza, el celular, pero ustedes nos decían al principio cosas muy interesantes que puede ser el estatus, otras cosas que son las que me llevan a comprar este tipo de cosas. O sea, también compro otras cosas que no son tangibles. Sí, claro, o sea, y habíamos hablado de estas diferencias entre hombres y mujeres, o sea, el estatus que te da tener un buen coche en los hombres, ¿no? O en las mujeres una buena bolsa. Entonces sí, yo creo que esta carencia es muy actual, es muy de nuestros tiempos. El tú eres lo que representas, no lo que es interno, sino lo que es todo externo. Entonces se da mucho en esta parte superficial, en esta parte de la inmediatez, ¿no? Que estamos hablando de nuestros tiempos, ¿no? De picarle un botón y obtener esta gratificación que me hace sentir bien por el momento, pero que no significa que voy a ser mejor persona. No, para nada. O sea, una bolsa no te hace ser una mejor persona, te hace lucir, te hace a lo mejor causar envidias, o no sé, qué rollo mental traigas tú internamente para tenerlo, ¿no? Claro que se vale, claro que si tienes el nivel adquisitivo de tener una buena bolsa, porque a lo mejor es de buena calidad y todo eso, y si te la puedes comprar, se vale, ¿no? Sí, o sea, no hay nada de malo en eso. El problema es que sea necesario que te vistas, que te compres, que te gratifiques de todo esta cuestión externa para complementar una carencia interna. Iraís, ¿querías decir algo en ese sentido? Sí, o sea, esto me recuerda que en la teoría psicológica hay una teoría de Maslow, un psicólogo norteamericano, que habla de las necesidades del ser humano, ¿no? Y entonces en la base están las necesidades fisiológicas de alimentación, sueño, hidratación, evacuación, luego de seguridad, tener un techo, un lugar, luego tener dinero para comprarme mis cosas, familia, y entonces es como que justo ahí es más bien, ya estaban esas necesidades a las que el ser humano quiere seguir escalando. Después viene el estatus y en la punta la autorrealización. Entonces ya estaban, entonces quiero alcanzarlas, porque si bien se ha visto que en los tiempos actuales ha ido incrementando, pero justo checaba que el primer dato que se tiene sobre esta situación, que también se le llama oniomanía o el trastorno de compras compulsivas, viene desde 1930, entonces era como que más reducidos los números, la cantidad de personas con esto, pero ya había. Pero le metes el contexto sociocultural, lo que hablábamos, el consumismo, el usa y tira, que ahorita también ya, como decíamos, estamos empezando a reflexionar, ya está, también está de moda empezar a ser más ecologista, pero entonces es por alcanzar esas otras etapas en las necesidades humanas que cualquier humano pudiera llegar a querer ascender. Iraís, te escucho y escucho las voces de ustedes de... Evidentemente no solo es un factor, están muchos factores que están interviniendo entre esta decisión o esta situación de compulsión de compras. Y creo que la parte de familia, que espero que ahorita lo contemos, nuestra familia, cómo nos educaron, puede intervenir en ese tipo de decisiones o de situaciones en las que nos encontramos de adquirir productos compulsivamente. Y me encantaría que viéramos este testimonio de Alberto, porque él es padre de familia y nos cuenta un poco cómo sus hijos tienen este tipo de patrones de compras. Evidentemente, cómo él siente que ha influido en ese patrón de actividades que tienen sus hijos. Así que vamos a ver este testimonio de Alberto y sumemos ahora el factor familia y entorno social. Mi hijo Hugo tiene 23 años y las compras que llevo constantes en él, compulsivas o bueno, de una manera que hasta se queda sin dinero, son los juegos. Y con mi hija que tiene 26 años, pues los conciertos, la moda, la ropa, sobre todo mi hija que pues ya está casada. De repente yo voy a visitarla y tiene un buen ahí de cosas en la mesa.
O si fueron de compras con ropa, pues, o por ropa, tienen que la blusa acá, el pantalón, los zapatos. Y de repente lo peor es que a veces andan sin dinero. Y pues sí les veo como mucha ansiedad de que ya lo quieren tener. De hecho, eso está pasando actualmente con mi hijo, el más chico. Compró o encargó un boleto para Lana del Rey y todavía no lo tiene y ya está como desesperado porque ya lo quiere tener. O sea, hay que tener las cosas al momento. Y se siente un sentimiento como de frustración cuando todavía no tienen las cosas en su poder, aunque ya hayan pagado. Yo como padre siento que lo fui provocando inconscientemente al pensar, bueno, mi hija, yo no tuve esto, pero lo voy a comprar porque ella no quiero que le falte esto, que sé que parte es mi culpa, pero también de que entiendan hoy en día que tienen que ir reservando para que no se queden así en ceros, ¿no? Y que no estén pidiendo, no solo a mí, pero sí de repente entran otra vez en ese círculo vicioso de que tienen dinero, o sea, cobraron y todo, y es cuando empieza el reventón, ¿no? De gastos. Como que entra esa otra parte otra vez de ser compulsivos en las compras. Y hay que trabajar constantemente hasta que lo entiendan, que lo veo muy difícil. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué opinas de esto? Sí, o sea, él parece que lo hace desde una posición de cuidado a la familia, de darle, que es algo que nos pasa mucho y que se escucha mucho generación tras generación, les quiero dar lo que yo no tuve o darles una vida mejor. Y él ahora siente que tal vez se pasó. ¿Eso es posible? Pues así como lo escuchamos, digamos que les enseñó una forma de vida, por así decirlo comúnmente. Les enseña la forma en cómo vas a lidiar. Hace rato Marta nos decía que empieza desde chiquito. O sea, desde chiquito te das cuenta, por eso la importancia de cuidar las infancias. Desde chiquito te das cuenta cómo tus papás afrontaron cosas, cómo tus papás afrontaron emociones, carencias y demás. Y entonces empiezan a satisfacerte con otras cosas y tú aprendes que así se satisface. También está el otro lado. Alguien que tuvo muchas carencias, esto es una constante, por ejemplo, en coleccionistas, casi siempre vienen de infancias con muchas carencias económicas. Y entonces hay una parte psicológica en donde ellos empiezan a coleccionar para adquirir y tener y poder decir que tienen algo que han construido. Entonces también está esa parte en la que buscan que sea como anteponerse a eso, no sabía yo que muchos coleccionistas vienen de carencias. Sí, es como una constante. O sea, el hecho de que yo no tuve va a hacer que empiece a querer adquirir y agarrar. Hace rato al inicio lo platicábamos, también influye mucho el qué colecciono. ¿Qué colecciono atravesado por el género como categoría transversal? Y entonces, ¿qué se me permite? ¿Qué son las cosas que son atractivas para mí? Y en el testimonio anterior lo escuchábamos, ¿no? Este chavo que colecciona figuras de acción, que colecciona cómics, es como algo que puede ser infantilizado, entre comillas, porque no es así, pero se les permite, sobre todo a los varones, oscilar en ese mundo. Cosa que, por ejemplo, a las mujeres no, porque desde chiquitas se les aparta, ¿no? También hay una distinción ahí. Sí. Los hombres tienen más contacto durante toda su vida con estas cosas infantiles, ¿no? Y bueno, hasta se visten de sus superhéroes cuando son adultos, de Messi, de los superhéroes del fútbol, o sea, pero entonces la compra compulsiva se puede ver reflejada en una adicción al coleccionista, o sea, esta persona que colecciona y colecciona y colecciona y que acumula y acumula y acumula un solo objeto, o sea, bueno, puede ser coches o libros, o sea, pero eso también, ahí también se puede reflejar una compulsión. También lo atraviesa la parte de querer colectar cosas. O sea, voy a coleccionar cosas y hace rato platicábamos, puede ser comprar mucho de una sola cosa o comprar muchas cosas. Ajá, pero ambas están guiadas por el impulso de llenar algo, como lo decían ahorita. Voy a llenar algo, el chavo lo decía en el video anterior, voy a llenar ese espacio que miro, porque ese espacio en mi vitrina me genera ansiedad, me genera estrés, me genera emociones, ¿no? Es que podemos poner 400 pretextos. Ani, ¿qué nos están diciendo? Es que quiero compartirles, mencionaban ahorita de estas compras diferenciadas por género, y es verdad que como mujeres en un sistema patriarcal,
estamos a cargo de tal vez las cosas de casa, yo tengo que ir de compras, administrar el dinero, tener los recursos en casa. Y Keta Mendoza nos dice, yo considero que soy compradora compulsiva porque me encargo del súper. Voy una vez a la semana y compro cosas que ya tengo en la despensa. Si veo que bajaron un peso, el jabón o así, lo compro. Las cosas se repiten una y otra vez y me digo, ya no vendré, dejaré pasar un mes porque tengo las cosas que necesito y me cuesta mucho trabajo resistir y vuelvo a caer por algo tan pequeño e insignificante. Voy y vuelvo a comprar cosas que no necesito y me la vivo en el súper y si no lo adquiero, me da muchísima ansiedad. Wow. O sea, ella sí cumpliría con estos criterios y además lo tiene muy claro. Pero, por ejemplo, esta situación de los coleccionistas hay un vacío, ¿me entiendes? Y sí tiene que ver un poquito lo que dice, porque ese vacío lo lleno con cosas porque en un momento no tuve. Entonces, puede ser a cualquier cosa, pero es como esta situación muy humana de decir, para tiempos mejores, como va a llegar el invierno y tengo que coleccionar hasta grano, ¿no? Esto es lo que hacíamos antes, ahora lo hacemos con cosas pues muy superfluas, ¿no? Sí. Pueden ser Pero carritos, ¿no? ¿Qué pasa si no me doy cuenta, porque esta persona que Anaí nos leyó sí se da cuenta, pero qué pasa si no me doy cuenta? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta? Porque ¿qué les podemos ya empezar a decir al público? ¿De qué manera se pueden empezar a dar cuenta? Que yo creo que sí lo tienen que, primero, esta persona sí tiene este grado de conciencia. Muchos no lo tienen. Entonces ella, por ejemplo, es un poquito más fácil que se pueda tratar. Un poquito de decir, bueno, haz tu lista. Si ya tienes estos 5 jabones, si ya no compres jabones. Entonces, ella sí se podría asesorar de estas conductas, de estas terapias de conducta, de conductuales, cognitivo-conductuales, en las cuales ya se te dan determinados tips para mejorar y evitar esto, porque ella sí lo quiere evitar. Ok, ya vamos a la última parte del programa, entonces, por favor, ¿cuáles son estos tips? Sí, pues mira, yo como terapeuta cognitivo-conductual les diría que lo que tiene que surgir es que surja ese espacio en el que yo sea un observador de lo que estoy sintiendo. O sea, por ejemplo, puede que esté sintiendo ansiedad, puede que esté sintiendo también felicidad. Y entonces, por ejemplo, yo enseño a mis pacientes habilidades de atención plena, mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso, que es el nuevo enfoque que está dando buenísimos resultados, que es como que mis pensamientos, emociones y sensaciones no son mandatos, son estímulos internos que están ahí y yo decido con base en mis valores, en lo que Vamos a quedarnos con esto, regresando nos los amplias un poquito más. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Preguntas que te debes hacer antes de adquirir un bien o servicio. ¿Lo necesito? ¿Me tengo que endeudar para pagarlo? ¿Lo puedo encontrar más barato? ¿Cómo me voy a sentir cuando lo compre? La compulsión es la conducta rescatadora de seguridad, que lo haces y ya te da ese fiuf, ya lo tengo. Pero en la adicción es más por el placer. Sí también tienes pensamientos, pero ya desde ahí son placenteros. El impulso es cuando lo hago sin planear, sin pensar en las consecuencias, y la compulsión es repetido, constante. No lo puedo dejar de hacer. Pero sí hay que diferenciar en un trastorno obsesivo a un comprador compulsivo. O sea, la diferencia es que no lo puede controlar, tanto en la adicción como en el obsesivo compulsivo, como en el comprador compulsivo. Hay una gratificación, sí, hay una sustancia cerebral que es la dopamina y la serotonina que nos hace sentir bien. Después lo que pasa con ellos es que ya no lo disfrutan. Y esa es la diferencia.
que se angustian. Y atrás de esto, sí, muchas veces vemos una comorbilidad con depresión, con problemas de personalidad, o sea, sí hay una patología de fondo. Llega un momento en el que ya no tengo dinero, pero hace ratito lo mencionaba, el capitalismo te va a dar todo para que tú puedas comprarlo. Es una estrategia de afrontamiento. Nosotros, ante situaciones difíciles de la vida, tenemos un abanico de estrategias de afrontamiento. Hay quienes toman, consumen sustancias, quienes se refugian en su religión, quienes se encierran en su cuarto. Entonces, esta es una forma de afrontar. En el que la persona se da cuenta que ha invertido tanto, y no solamente capital, sino también hay tiempo, hay desgaste físico, emocional, y te das cuenta que te empiezas a alejar, empieza entonces a afectar todo el contexto. Y ya lo decía Lenin en su momento, ¿no? Cuando el capital se convierte en algo digital, es una parte que afectó muchísimo a la humanidad, porque ya no es lo que tengo, sino lo que en mi imaginario se supone que puedo tener de dinero. Las compras compulsivas entran dentro del espectro llamado trastornos obsesivos compulsivos. En este caso, el objetivo o los elementos que distraen la atención y es la obsesión y la compulsión son las compras. Se genera una idea, el paciente tiene una idea de que necesita eso para sobrevivir, para estar bien, para estar feliz. Y entonces con ese tipo de justificaciones van y compran. Tiene esta sensación de alivio momentáneo, pero después viene una sensación de culpa. Se sabe, por ejemplo, que hay un desbalance en ciertos neurotransmisores, glutamato, GABA, hay un desbalance allí que hace que no se controlen las acciones. A nivel fisiológico como tal, los sujetos presentan respuestas de ansiedad, tienen miedo, tienen estrés exacerbado, tienen esta necesidad de buscar hacer la compra para satisfacer esa necesidad. Entonces sí, hay mecanismos que están alterados. No es algo que te des cuenta y digas, ya no lo voy a hacer. Ya hay una deficiencia a nivel del sistema nervioso central que ya no te permite tener el control. Entonces, eso hay que tratarlo ya de manera con una ayuda de un terapeuta, con ayuda de medicamentos que ayuden a reducir los pensamientos que te llevan justo a ejecutar esas ideas, sobre todo la compra, ¿no? Muchas gracias por estos consejos. La realidad es que estamos en el último bloque, como mencionaba Cris, y es momento de darle respuesta a sus preguntas, a sus testimonios. Varios de ustedes nos han contado de sus historias en el día a día y cómo lo están viviendo, y me gustaría compartirlo un poco más. Este usuario nos pide que sea anónimo y nos cuenta, fue un poco larga el comentario, pero nos cuenta en general que vive con su hermana y se ha dado cuenta que su hermana siempre está comprando cosas todo el tiempo, y por más que le dice o le aconseja cosas, ella lo toma como se pone a la defensiva y sigue adquiriendo, y al final eso afecta a la hermana porque siempre termina prestándole dinero. Entonces nos pide un poco apoyarle. ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos Jesús, eso lo decías tú, ¿no? Que nos ibas a explicar cómo decirle a un familiar un acercamiento, ¿no? Bueno, siempre es muy importante entender que cuando estamos hablando con otra persona es justamente eso, otra persona. Muchas veces cuando nos comunicamos siempre hablamos desde nuestras emociones, desde nuestra personalidad, lo que nos afecta, y uno de los llamados que siempre hago es entender que hay alguien que tiene una justificación para actuar como actúa, pero que eso puede estar afectando a nivel contextual, familiar o personal. Entonces, cuando nos acercamos, siempre es muy importante hacerlo de una manera asertiva, enfocándonos en la situación, no le quiero llamar problema, sino en la situación, y sobre todo desde un efecto reflejo. Necesito que mires de qué manera te está afectando a ti, porque tal vez tú no eres capaz de mirarlo. Alguna vez mi hermano nos preguntaba a mi otro hermano y a mí sobre por qué la gente va a terapia y por qué no se puede uno autoterapiarse, ¿no? Y entonces yo le decía que es como, yo ahorita no me estoy dando cuenta cómo tengo el cabello,
A lo mejor traigo un flequito y no lo sé. A lo mejor no veo que algo está pasando a mis espaldas. Y entonces es también que alguien más nos pueda mirar y esa forma nos acercamos a esta persona y decirle, está sucediendo esto más esto está trayendo como consecuencia esto. Y que sobre todo en una sociedad funcionalista como la que vivimos, si lo empezamos a mirar todo como proceso, podemos encontrar cuáles son, de qué manera podemos atravesar ese proceso para tener una alternativa, poder hacer algo distinto. Pues entender que algunas personas que se acercan a nosotros es porque nos quieren y nos están diciendo algo que tal vez yo no veo, ¿no? Importante. También nos quedamos, Iraís, tú nos ibas a explicar lo de la terapia de aceptación y compromiso, que es parte de lo que ayudar a la gente. Justamente, mira, fíjate que esta terapia cognitivo-conductual ha evolucionado, también ha mejorado, ha pasado por 3 generaciones. Antes se decía, tienes que cambiar ese pensamiento para cambiar lo que haces, tienes que debatir con ese pensamiento, ver dónde está la distorsión, el error, el sesgo cognitivo. Y ahora el nuevo enfoque es como que no, ni es necesario que te pongas a pelear con esos contenidos del pensamiento o que quieras empujar esa sensación desagradable y sacarla, sino más bien cambia la relación en cómo lidias con eso. Entonces, por ejemplo, el mindfulness, atención plena, aceptación y compromiso nos enseña a que puedo hacerle espacio a algo que estoy sintiendo y dirigirme al opuesto. Vemos, hay por ejemplo un recurso que me gusta mucho, que es una matriz que les enseño visualmente a mis pacientes. Para acá, hacia este lado, es la evitación. ¿Por qué evito? Porque obedezco a los obstáculos internos de pensamientos, emociones, sensaciones, esos anzuelos, ¿no? que pesco. Y entonces obedezco, hago lo que me pide y eso es mi mundo interno. Afuera, en mi mundo externo, en este caso, hago la compra, saco la tarjeta y entonces sí, me da el alivio a corto plazo, pero perpetúo el círculo vicioso. Del otro lado, me acerco a lo valioso. Aquí hablamos de valores, no solo de moral, sino de mis direcciones valiosas, lo que quiero en mi vida, lo que quiero seguir teniendo en mi vida, estar bien con mi familia, con mi pareja, con mi trabajo, y entonces aprendo a notarlo, no tengo que quererlo, no tengo que empujarlo, simplemente notarlo y hacer la acción dirigida a valores. Entonces eso se enseña en terapia. Está buenísimo eso, porque bueno, también como decían ahí, tal vez esperarme, o sea, no entrar a este círculo vicioso para poder hacer más adelante un viaje que me va a traer más satisfacción o alcanzar a comprar algo que realmente sí necesito y que me va a hacer funcional, no sé, por ejemplo, algo para mi trabajo, inclusive tal vez un coche, porque cuando vives en ciudades tan grandes como la nuestra, pues a veces un coche se vuelve una herramienta de trabajo, ¿no? También. Ani, ¿qué más nos están diciendo? En el fondo no es el objeto en sí lo que les importa, sino que ven en la compra la posibilidad de satisfacer otros temas que hemos hablado. Si bien logran de manera breve la satisfacción, la sensación desaparece rápidamente. Y de ese comentario se los leo porque alguien puso qué otro tipo de actividades podríamos hacer para tener esa sensación en lugar de las compras que podríamos hacer o sustituir. Pues fíjate que es muy complejo, o sea, hay que partir de que es un problema complejo, no es algo sencillo, no es una fórmula mágica la que estamos manejando, o sea, tienes este problema y ya, pero sí tenemos que partir primero de un diagnóstico, o sea, no podemos hacer, pues como que sí es, como que no, o sea, sí tenemos que tener muy claro estos criterios diagnósticos para saber cómo vamos a abordarlo. Y claro que la terapia cognitivo-conductual y algunos otros tipos de terapias que ya se comentaron, pues funcionan en los casos que son leves o moderados, pero ya cuando es muy severo el problema, aquí sí, y me asumo como psiquiatra, el medicamento es un recurso valioso. Sí quiero hacer énfasis en esto porque haz de cuenta que yo cuando les digo, mira, podemos seguir en psicoterapia, pero es como tomar la carretera a Cuernavaca por la libre.
Y si agregamos el medicamento es como irnos por la de cuota, o sea, vamos a acelerar el proceso de este problema que tienes y vamos a mejorarlos, aunado a que a lo mejor sí tiene criterios de ansiedad, aunado a que a lo mejor sí reúne criterios también para otro problema depresivo o si tiene problemas de autoestima o algo parecido y problemas tal vez en la personalidad. Entonces el medicamento influye sobre estos blancos, sobre depresión, ansiedad y sobre el mismo trastorno de compras compulsivas. Entonces ayuda mucho. ¿En qué sentido ayuda? Calma la ansiedad. Simple y sencillamente ya con eso funciona el medicamento. Si estás deprimido, disminuye la depresión y mejora autoestima. Pero además, en problemas obsesivos y en adicciones, hace algo que también flexibiliza el pensamiento. Entonces el medicamento, que en este caso los que utilizamos son antidepresivos, los más comunes son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, es muy largo, pero bueno, así se dice, y estos medicamentos lo que hacen es que el paciente fluya más y entonces funcione cualquier tipo de psicoterapia. Pero quiero decirles que no nomás es dar consejos o tips, mira, haz esto, que sí los hay y ahorita los voy a comentar, pero va a llegar el paciente y tú tienes que ir viendo en forma individual qué es lo que está sintiendo, qué emoción está ligada a esta compra, qué en este caso en particular está obligando a esta persona a no parar y hacer este acto compulsivo, del cual se ha hablado ya ampliamente, porque el paciente tiene una historia. Así como el coleccionista que no tenía comida, así es, hay que irle llevando en ese sentido a decir, oye, es que estás acumulando tantas cosas o estás comprando porque piensas que en determinado momento te va a pasar algo que ya te pasó en tu infancia, pero lo tiene que identificar el paciente. Claro. Pero no se lo tengo que decir yo, sino es parte del proceso terapéutico aunado al medicamento. Los tips más comunes que te puedo decir que son es que hagas una lista de compras, primer lugar. O sea, tú vas a ir a hacer el súper como esta señora y dices, ya tengo como 80,000 jabones. O sea, jabones ya no compro. Acompañar al familiar, así como la hermana esta, a que la acompañe a compras. En el caso de las compras en línea, las puedes hacer en la madrugada. Está difícil en ese sentido. Ahí sí, yo creo que se va a colar hasta ahí, quién sabe cuánto. Claro, y ahí tal vez frenar el prestarle dinero, ¿no? O sea, no ser tampoco su proveedora. Así, o quitarle el internet, no sé si es muy pequeña o no, porque un adulto no te lo va a permitir. Sí tener un poquito de hacer conciencia de que tienes un problema. Empezar a comentar, ¿no? Decirle, oye, sí tienes un problema. Limitar las tarjetas, los préstamos. Yo creo que hay diferentes tipos de cuestiones que sí tienes que ir comentándolos con ellos. Y sobre todo esto que nos dices me parece muy interesante porque es hablar de los diferentes niveles. O sea, depende en el nivel en el que yo me encuentre. Si yo estoy en el nivel más grave, que es el que tú nos estás diciendo, y ya tiene todas estas comorbilidades que también nos explicaron ustedes, que se juntan varias cosas, mi obsesión por comprar, pero la depresión, pero la ansiedad, el estrés. Todo eso se puede, de una manera armónica y, por supuesto, con varios especialistas se puede resolver. Claro, ¿no? Y puede dar un muy buen resultado. Claro. O sea, es como tratar un trastorno obsesivo compulsivo. Claro. O sea, sí mejoran, y mejoran con la terapia y muchas veces con el medicamento. Entonces, darles esta esperanza de que sí se puede y que sí tienen que acudir con un especialista. Claro, ¿no? Para tener un diagnóstico certero, que eso siempre lo repetimos aquí en Diálogos. Ana, ¿y qué más nos están diciendo? Quiero reforzar porque ya lo tenía guardado desde el inicio. El Club de Fans nos puso, para evitar caer en la compra compulsiva se recomienda seguir los siguientes consejos, y es muy similar. Evitar comprar en momentos de tristeza, ir de compras acompañado o acompañada, hacer una lista de la compra para valorar realmente lo que se necesita, salir con un presupuesto concreto y detectar si se tiene una conducta acumuladora de productos similares o que ya se están repitiendo. Me parece una gran lista que nos comparte el Club de Fans. Les dejo una frase que también nos dejaron en YouTube. María Irma Goisman dice, compro, luego existo.
Dice, hay que cuestionarnos esta. No, hombre, claro. Nos dice Maggie, VIP a través de YouTube. Dice, por favor, hablen de los clubs de tiendas, las membresías, estas cafeterías que nos dicen sigue comprando o acumula puntos. Eso también puede generar un círculo vicioso. ¿Nos podrían ayudar cómo evitar caer en esa compulsión si entramos en ese tipo de membresías? Nos pregunta Maggie. A ver, Jesús. Bueno, antes de responderle a Maggie, quería retomar un poco lo que Marta dijo hace ratito, de vamos a prepararnos para el invierno, es decir, vamos a recolectar grano, así lo dijo, y vamos a planear y prepararnos para una compra. Es decir, hay compras que no es que se me antoje comprar un coche de un día para otro, ¿no? Sino puedo irlo planeando para que llegue el momento de hacerlo, poder tener los recursos y no caer en todas estas pues herramientas mañosas que tiene el sistema de sí, siempre hay dinero, siempre hay accesibilidad. Entonces, ese también es un tip que doy porque nosotros podemos planear qué compramos, sobre todo en compras grandes. Sí. Y un poco lo que decía Maggie, lo que preguntaba, es relacionado con el estatus también. Justamente ayer mi amiga Dana me decía que hay 2 tiendas muy grandes, sobre todo que son cadenas americanas, que necesitas comprar una membresía para poder tener derecho a comprar sus productos. Genera estatus, genera cierto prestigio el decir que primero puedo adquirirlo, la membresía, y entonces eso ya me coloca en un grupo reducido. Eso genera emociones de satisfacción. Decir, yo ya puedo hacer esto, yo ya tengo un carro del año, yo ya puedo comprar tales zapatos, tales bolsas, ¿no? Y entonces, después de eso, es todo este sistema del que hablamos, porque después voy a poder adquirir otro tipo de productos y entonces se interfiere la calidad, interfiere poder decir yo sí puedo comprar esto y a la vez lo que se oculta en ese discurso es una distinción social, porque me coloca en un estatus imaginario, porque no es real el estatus social, sino imaginario de cómo las personas que me rodean van a validar lo que yo soy. Y entonces es otra de las trampas, estas membresías es otra de las trampas que el sistema nos coloca para hacerte sentir que tú puedes valer más o menos a nivel social. Ahora, Jesús, una persona nos decía también que nos escribía en las redes, decía, sí puede ser problema del capitalismo, pero también es una responsabilidad social, o sea, y personal, ¿no? O sea, es yo cómo me responsabilizo de cómo me paro en el mundo, ¿no? Y sí es cierto también. Sí, sobre todo, por ejemplo, los grados de conciencia, ya hablando desde la psicoterapia humanista, la forma en la que nosotros vamos adquiriendo y creciendo en los niveles de conciencia, dándonos cuenta qué son nuestras responsabilidades y cómo estoy fomentando nuestros propios malestares. Pero sí me quiero quedar con una parte de Paulo Freire cuando dice que nadie se salva solo, todos nos salvamos en comunidad, o nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad. Y entonces sí es un trabajo de voy a asumir que tengo esta responsabilidad y esto estoy aportando a la reproducción de un sistema y también, como decíamos, esta comunidad, esta familia, el amigo, la pareja, me va a poder apoyar para darme cuenta que están sucediendo cosas. Sí, que es lo que estábamos comentando también de la generación de ustedes, o las nuevas generaciones que tienen, porque también sigue siendo nuestra generación, ¿verdad? Que es más conciencia ecológica, más conciencia de muchas cosas. Hay un movimiento muy fuerte, por ejemplo, de las casas pequeñitas, las tiny houses, y el argumento para irse a reducir y reducir y reducir es, pues no quiero ser parte del sistema de la deuda eterna, ¿no? De ver 20 años, 30 años para una casa. Yo quiero ese dinero usarlo para otras cosas, ¿no? Quiero cerrar con una última pregunta que me parece muy importante de Suriday Martínez Domínguez. Dice, yo ya me doy cuenta que tengo una sensación de malestar, depresión, si no estoy comprando cosas o servicios. Y nos pregunta, yo sé que hay muchos terapeutas y que es parte de la terapia, pero no sé a cuál acudir, a cuál tengo que acercarme inicialmente, si es que quiero ir a terapia. Pues tenemos 3 diferentes aquí, ¿cómo ves? Tenemos la humanista, ¿no? Bueno, por aquí por oposición la humanista, con cognitivo-conductual, la psiquiatría. ¿Ustedes qué dirían? Una combinación de todas, tal vez, ¿no?
Ajá, yo cuando checo esto con mis pacientes, yo les explico, tú tienes derecho a saber qué es lo que te está dando tu terapeuta, ¿no? Porque si nos basamos en el Código Ético de Psicología, dice, tú le tienes que ofrecer a tu paciente lo que diga la evidencia científica, que es como hechos, o sea, se hacen experimentos con grandes grupos de personas, que es lo que sirve mejor. Y, por ejemplo, nos tendríamos que basar, en este caso nos rige la American Psychological Association, que ahí dice, para este diagnóstico, estos son los tratamientos que han sido probados con evidencia robusta, evidencia moderada o evidencia leve. Por ejemplo, yo mi especialidad trato el trastorno obsesivo compulsivo y ahí dice, primer lugar, terapia de exposición y prevención de respuesta, y lo dicen los estudios. Entonces, sí hay cosas que se han escrito y que se han probado, que dice la evidencia con grandes grupos, que qué es lo mejor para cada diagnóstico. ¿Dónde lo pueden buscar? Es apa.org y ahí nada más le ponen clic derecho, traducir al español y ahí sale. Ok. Oigan, pues ya se acabó el programa del día de hoy. Me da muchísimo gusto haber participado en este programa con todos ustedes. Muchísimas gracias. Felicidades una vez más por tu cumpleaños, queridísima Iraís. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Y bueno, una frase final, nada más una frase. Menos es más. Y chequen el minimalismo, que ahora es un nuevo estilo de vida donde te sientes libre, sin tanto, y es como que hasta mis espacios están más libres. Eso. Gracias. Una frase. Pues definitivamente es muy complejo para tratar en un corto tiempo, pero espero que haya llegado el mensaje. Y con respecto a su terapeuta, es quien te acomode más. Muchísimas gracias, igualmente. Yo diría que donde tú te sientas cómodo, libre, es donde puedas desarrollarte para trabajar temas, porque ir a psicoterapia es profundo y es ir al lodo del río. Muchísimas gracias. Gracias, Anaí, querida. Gracias a toda la producción. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos aquí la próxima semana con otro tema interesantísimo. Y quédense con nosotros, por supuesto, en la programación de Canal 11. Y búsquenos en las redes sociales a mi queridísima Anaí y a mí para que sigamos platicando con ustedes. Hasta luego. Qué gusto. Gracias.